este comentario usaré dos fábulas. Fábula El adivino. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un Kidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraban, viéndole correr, le dijo: «Oye, amigo, tú que te picas de prever lo que ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti?». Moraleja: siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. Fábula El borrico y el león. Un león estaba hambriento y decidió salir a cazar, pero no se fue solo de caza, ya que un borrico le hacía compañía. Ambos animales decidieron subir a una montaña para divisar mejor a las presas. El león mandó que el burro espantase con su voz a los animales silvestres que estaban ahí, para que cuando echasen a correr el león les diera caza. El borrico rebuznó con todas las fuerzas que sus pulmones podían dar. El burro rebuznó tan fuerte, que asustó a todos los animales que estaban cerca, los cuales salieron huyendo, por distintas sendas de la montaña, pero todos cayeron en las poderosas garras del león. El león, cansado con tanta carnicería, llamó al burro y le dijo que se callase, pero el borrico, lleno de vanidad, le dijo al león: «¿Qué te pareció lo que he hecho con mi voz?». El león le respondió que fue algo ruidoso y espléndido, que si no te conociera a ti y a los de tu raza, yo también haya salido huyendo asustado como los demás animales. Moraleja de la fábula de Esopo: el borrico y el león. El cobarde y el presuntuoso siempre impresiona a los que no le conocen, pero es objeto de burlas de quienes saben cómo es. Comentario de fábula: El adivino y el borrico y el león. Periódico El Economista. La banca pide cambiar la ley para dejar de financiar a los políticos. El Economista. La banca pide cambiar la ley para dejar de financiar a los políticos. 30 de septiembre de 2019. Ningún banco tiene ganas de financiar a un partido. Esta es la declaración de uno de los principales bancos del país sobre su predisposición a dar préstamos a las formaciones políticas, y es la misma posición que la del resto de entidades competidoras. El sector financiero muestra de forma contundente su rechazo a seguir financiando a los partidos políticos y exige al gobierno que cambie la ley de financiación de las formaciones, para que se les garantice la liquidez suficiente, o bien, cambie la regulación del Instituto de Crédito Oficial, ICO, para que pueda financiar el 100% de las necesidades de los grupos. Hasta ahora, los partidos acudían a la banca, y de forma muy especial, al Popular, para financiar sus necesidades de cara a una campaña electoral. Ahora las formaciones muestran mucha tibieza. Bien, por fin, en primer lugar porque la banca de forma indirecta provoca desahucios a las mismas personas que suscriben una hipoteca por las siguientes razones. Primero, porque al hacer un préstamo sobre otro, dado que en 4 años han existido 4 elecciones. Segundo, porque de forma indirecta, para que los partidos puedan pagar esos préstamos al ciudadanos de a pie, nos tienen que subir la luz, gas, agua, alquileres, hipotecas, e impuestos varios. Más desahucios, por razón del desempleo, a más paro, más desahucios y más personas yendo a ONGs a pedir todo tipo de ayudas. Periódico El Economista. La morosidad hipotecaria de familias crece por primera vez desde la crisis. 30 de septiembre de 2019. Tercero, periódico Expansión. El Banco de España avisa de que garantizar las pensiones requerirá ajustes en ingresos y gastos. 2 de octubre de 2019. Por ejemplo, reducir políticos, asesores de Congreso, Senado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, y de los que queden cobren la mitad, y los señores jefes de empresas públicas que ganan mucho más 2.000 euros al mes, incluyendo a los de la banca, tanta obra social que tienen, a lo mejor con bajarse ellos también sus sueldos, pues como es banca nacionalizada, Bankia y algún otro, incluyendo Banco de España, pues durante la crisis se bajó el sueldo de todo el mundo menos el de ellos, a lo mejor para paliar en lo posible la recesión, más desempleo y desahucios, deberían empezar a bajarse sus sueldos, que son tan trabajadores como el que gana 600 euros y 1.000 euros. Eso sería hacer una obra social grande por los clientes de los bancos que están con algún tipo de préstamos, lo que se llama economía circular, sostenible y solidaria. Los pequeños gestos pueden hacer grandes cosas: evitar desempleo, desahucios y personas yendo a ONGs. A lo mejor haciendo lo anterior conseguimos recuperar y que reconozcan errores. Periódico Diario.es. El Banco de España da por perdido 60.613 millones del rescate y no asume errores. A lo mejor recuperando esos millones tendríamos un colchón para paliar en lo posible una futura crisis. El Banco de España publica el informe que resume todo el proceso de saneamiento entre 2008 y 2014 de cara a las comisiones de investigación que van a estudiar cómo se hizo el proceso. El montante que no se recupera es casi el 80%
de las ayudas directas invertidas cree que si España cometiera reformas estructurales estaría mejor protegida de estas crisis bancarias. 16 de junio de 2017. Obligar a las empresas a no despedir a una mujer que se quede embarazada por no poder hacer frente al pago de 2 sueldos y seguros sociales. Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan pagar la baja por maternidad y tener un sustituto o sustituta. Si con las mujeres funcionarias les pagamos las bajas por maternidad y la persona que sustituye a través de nuestros impuestos, incluido en la matrícula de los alumnos, cotizaciones a la seguridad social, coste económico de cada uno de ellos en educación primaria, 4.000 euros a 6.000 euros por año y alumna, educación secundaria, bachiller y formación profesional, 8.000 euros, 10.000 euros por año y alumna, y la universidad, 13.000 euros, 20.000 euros por año y alumna, educación pública sin contar los gastos de las fuerzas de seguridad y cuerpos del Estado. Con la mujer que sea autónoma o empleada se haga lo mismo. Nos vendría bien, pues estimularía tener niños en lugar de 2 tener 4, acompañado de una bajada de impuestos, para facilitar la contratación e intentar que incentivar el contrato indefinido fijo como técnicamente se llame, y políticas reales de conciliación laboral y familiar. Fíjense, que sin necesidad de políticos de partidos, ni de sindicatos, ni las feministas, la mujer se ha puesto en huelga para no tener hijos porque no se les respeta sus derechos en su trabajo y ha puesto en jaque el mantenimiento de pensiones, por falta de natalidad y exceso de personas jubiladas. Sin niños no se pueden mantener pensiones, ni colegios, ni institutos, ni universidades, ni cuerpos de seguridad del Estado, ni médicos de cualquier especialidad, ni tantas otras profesiones incluyendo agricultura y ganadería y pesca que si se valorara más a quienes están en el campo y en la mar se les daría un sueldo semejante al de un ministro, pues son más importantes que los políticos, pues sin su trabajo no comería nadie, ni las grandes, pequeños o medianos supermercados estarían abastecidos, con todo tipo de alimentos. Periódico Público. La banca ha ganado ya más dinero del que costó el rescate. Los beneficios de las entidades financieras acumulados desde 2012 superan con creces los 62.754 millones de euros en los que el gobierno valora ayudas destinadas desde entonces al sector financiero. La gran banca gana en 9 meses 20 veces lo que le costaría empezar a pagar el impuesto de hipotecas. Las ayudas públicas aupan el beneficio de la gran banca. Gana ya casi un 18% más que antes de la crisis. La banca gana con la deuda pública más de lo que costó el rescate. El FROB solo ha recuperado 5.911 millones de los casi 60.000 millones dados a la banca. La banca fue el sector más denunciado por los consumidores en 2017, según Facua Zaragoza 09-11-2018. Eduardo Bayona. Periódico Expansión. Paro aumenta en 13.907 personas y la creación de empleo marca el ritmo más bajo desde 2013. MG Mayo. El paro registrado ha aumentado en 13.907 personas en septiembre, hasta un total de 3.079.711. El empleo ha crecido en 3.224 ocupados, el ritmo más suave desde 2013. Calviño admite la ralentización pero defiende que el crecimiento es sólido. Septiembre se salda con una pérdida de 28.000 empleos públicos. 2 de octubre de 2019. Web Onda Cero. PSOE, PP y Ciudadanos apoyan una partida de $500.000 de euros para subirse el sueldo en Valladolid. En el Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por el socialista Óscar Puente, PSOE, PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para apoyar una partida de $500.000 de euros para subirse el salario. Roberto Mallado. Valladolid, 1 de octubre de 2019. Estos son los ajustes que se refiere el Banco de España. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Esto lo hacen en todos los lugares de España. Periódico de Jerez. Los partidos rechazan la propuesta de Vox de congelar los salarios de los diputados andaluces. CR, 2 de octubre de 2019. El partido de extrema derecha rechaza la subida del 2% que se aplica a todos los trabajadores del Parlamento. Debe ser otro ajuste que dice el Banco de España. Periódico La Razón. Tijeretazo en Italia. Se eliminan 230 diputados y 115 senadores. Todos los partidos aprueban la ley que recorta en 1/3 el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura. Ismael Monzón Roma. 09 de octubre de 2019. Periódico La Vanguardia. El Parlamento italiano recorta la pensión vitalicia de los exdiputados. La medida supondrá un ahorro de 40 millones al año, según los cálculos del M5. Envío 13 de julio de 2018. Manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo, manos aplaudiendo. Este tipo de ajuste es el que se refiere el Banco de España, lo mismo que han hecho en Italia que lo hagan en España. Lo harían si de verdad tuvieran los partidos sentido y conciencia de Estado y respeto por sus ciudadanos. Periódico El Español. Las naranjas sudafricanas se comen a las valencianas. La ruina de 400 millones perdidos esta temporada. Se han perdido 400 millones de euros por la llegada sin freno de las extranjeras a España. Las pérdidas y el disgusto le ha causado un infarto. Paco. 12 de mayo de 2019. Debe ser otro de los ajustes a los que se refiere el Banco de
de España, el ninguneo, humillación, cachondeo que sufren las gentes del campo y de la mar desde la Comisión Europea y con a los aranceles de Estados Unidos, que son los agricultores, ganaderos y pescadores los que sus trabajos facilitan que a diario tengamos comida en los platos, y son los que peor ganan de sueldo. Nos quieren meter no solo la inmigración ilegal procedente de África, sino también sus productos, arruinando al campo a los agricultores, ganaderos y pescadores de España. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Periódico El Mundo. Sánchez eleva la deuda pública en 18.000 millones en apenas 10 meses. Daniel Viaña, Madrid, 19 de junio de 2019. Por esto no hay responsabilidades penales de Pedro Sánchez y su equipo económico, porque esto produce, cae más 66% la creación de empleo y crece por tanto desahucios, más pobreza y más personas yendo a ONGs a pedir todo tipo de ayudas, y más problemas para mantener la seguridad social, no cotizaciones, quiebra, y problemas de mantenimiento del resto servicios públicos. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. B. 146.500 empleos diarios menos. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. C. Gasto público en más 5.170 millones de euros más 33% de, cae más 12% las ventas de coches. Cae más 10% la inversión extranjera, más el impacto del Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Periódico Libre Mercado. La actividad de la industria española se hunde a niveles de 2013 y hace saltar las alarmas. La entrada de pedidos en las fábricas sigue en caída libre, pero el descenso entre agosto y septiembre es aún mayor de lo esperado. Diego Sánchez de la Cruz, 10 de octubre de 2019. La consultora IHS Markit elabora mensualmente el índice manufacturero para medir la evolución mercantil del sector secundario. Su barómetro se coloca por encima de los 50 puntos cuando la tendencia va a más, mientras que los resultados son inferiores a dicho valor cuando el volumen de actividad de las fábricas está en retroceso. Comparando los años 2017 y 2018 con el ejercicio 2019, la evolución del índice PMI resulta más que preocupante. Si durante el bienio anterior se alcanzaban indicadores que oscilaban entre los 54 y los 56 puntos, el curso presente está marcado por una caída continuada en la actividad del sector, hasta el punto de que en septiembre se han alcanzado mínimos que no se registraban desde abril de 2013. La industria suma así 4 meses consecutivos de contracciones, confirmando el temor de muchos analistas a un enfriamiento económico superior de lo anticipado por el gobierno. Así, aunque el ejecutivo de Pedro Sánchez decía a comienzos de verano que se estaba planteando revisar al alza sus proyecciones de crecimiento, lo cierto es que indicadores adelantados como el índice PMI confirman que la evolución de la economía es mucho peor, con claras muestras de desaceleración y sectores cada vez más perjudicados por el enfriamiento. El consenso de los analistas consultados por IHS Markit apuntaban a una horquilla comprendida entre los 47,4 y los 49,0 puntos, de modo que la desaceleración no es del todo sorprendente. Lo que sí resulta preocupante es que el indicador para septiembre se sitúa en 47,7 puntos, en la banda más baja de las estimaciones. Dicho de otro modo, solo los expertos más pesimistas se han acercado al dato real de caída de la actividad manufacturera. Fuerte retroceso en la entrada de pedidos. Pero las malas noticias no terminan ahí. La entrada de nuevos pedidos en las fábricas también experimenta un desplome muy preocupante. Este es el quinto mes consecutivo en el que este indicador sufre una contracción, pero con el agravante de que solo entre agosto y septiembre se observa un descenso desde los 49,1 hasta los 45,6 puntos. Al igual que ocurre con las cifras de actividad, los números relacionados con la entrada de pedidos son los peores en 6 años. No entiendo cómo después de estos datos sigue dando la intención de voto que ganaría elecciones pero sin mayoría. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Sin ponerse de acuerdo con todos los partidos, acuerdos de Estado, aún estando en funciones para implementar y poner en práctica medidas que amortigüen los efectos. Pregunto, ¿no tenemos los españoles forma de que todos estos meses que no han sabido o querido ponerse de acuerdo que devuelvan al menos la mitad del sueldo que les hemos pagado inútilmente? Pues cuando cualquier trabajador de a pie no produce, trabaja, no solo no le pagan sino que también lo despiden, y con esas referencias le cuesta encontrar otro empleo y si se le une a eso que es discapacitado, o mayor de 45 años, ni les cuento. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Web Digital Liberal Hispana. La corrupción del PSOE supera los 20.000 millones de euros. 11 de agosto de 2019. Periódico ABC Sevilla. La Junta de Andalucía encuentra otras 4.300 solicitudes de dependencia no registradas. Se trata de solicitudes de la provincia de Sevilla que ya han sido dadas de alta en el sistema. Según la Consejería de Igualdad, estas más de 4.300 solicitudes no estaban contabilizadas en ninguna lista de espera. SA 2.7 de octubre de 2019. Esta noticia es interesante pero un poco larga.
larga, debe ser uno de los ajustes que el Banco de España se refiere. Los ciudadanos debemos ser tontos y no entender cara de enfado, cara de enfado, cara de pocos amigos, cara de pocos amigos. Esas 4.500 euros solicitudes no registradas a cuántos millones euros presuntamente desviados por el PSOE de Andalucía a otros quehaceres, pues es quien ha gobernado durante 35 años en Andalucía corresponde, quienes presuntamente se los han repartido. No sé si las ayudas a la dependencia solo le compete a los gobiernos autonómicos y al gobierno central o si alguna parte le compete a la Unión Europea. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Cara de enfado, cara de enfado, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares. ¿De verdad que los responsables anteriores en esta materia de la Junta de Andalucía no tienen presuntas responsabilidades penales y judiciales? Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Han dañado los derechos humanos. Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. A subrayar, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Constitución Española. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. A subrayar, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Esos son los ajustes que se refiere el Banco de España. Eso es semejante o igual a lo de casoeres y cursos de formación para desempleados, teniendo en cuenta que cualquier pensión se contabiliza por número de cotizaciones, trabajadores en activo, y especialmente las pensiones no contributivas, que salen del esfuerzo del que trabaja, pues seguramente muchas de las personas llamadas dependientes podían estar trabajando según su cualificación, pero en la gran mayoría de las empresas públicas y privadas no se les da ocasión, por lo que se ven abocados a tener que pedir una pensión no contributiva para poder vivir, porque nadie vive del aire, haciendo que el esfuerzo fiscal de todos los que les han dado posibilidades de trabajar tenga que ser mayor y a su vez endeudar más al Estado para no solo poder hacer frente a las pensiones contributivas, sino sobre todo a las no contributivas, las de dependencia, incluyendo el esfuerzo fiscal también debido a que los políticos se suben su sueldo, pero a los trabajadores o se lo congelan o directamente se lo bajan. Periódico La Razón. Sánchez ignora la quiebra de la seguridad social y subirá las pensiones con el IPC. Sánchez hipoteca la seguridad social para ganarse el voto de los pensionistas. El 10N. Roberto Ordinal más que L. Vargas, Ainhoa Martínez. Pedro Sánchez promete subir las pensiones con el IPC aunque está en funciones. El líder socialista recupera el grueso de la oferta con la que concurrió el 28 de abril a las elecciones y uno de los principales ejes de su campaña, atacar a Vox. El PSOE propone incrementar el salario mínimo hasta los 1.153 euros, un 28% más. Roberto Vargas, Ainhoa Martínez. 7 de octubre de 2019. Apostar por la sostenibilidad es luchar contra la desigualdad. Javier de Antonio. A lo mejor se debería estudiar y poner en funcionamiento en todos los hospitales públicos para reducir el gasto farmacéutico y por tanto reducir también la quiebra de la seguridad social, en las enfermedades que sea posible. Con lo siguiente. Periódico El País. El Hospital de Torrejón reduce un 60% la medicación por depresión gracias a la terapia con animales. El contacto con los perros logra aumentar un 80% la asistencia a consultas de los pacientes esquizofrénicos. Carolina Pinedo Torrejón de Ardoz. 5. Octubre de 2016. Periódico El Economista. Montero esconde que la ley permite las entregas a cuenta a las autonomías. Pudo actualizar este dinero antes del 4 de marzo. Un político experto en el tema afirma que la ministra no ha hecho los deberes. Carmen Obregón. 26 de septiembre de 2019. Señores del PSOE, tengan en cuenta que en las comunidades autónomas, independientemente del partidos que gobiernen, tienen personas afiliadas a su partido y otras personas que aún no siendo afiliadas, los votan. Tengan cuidado, que vienen unas elecciones generales, vaya a ser que esos afiliados que ustedes creen que los votarán no los voten y esos votantes aún no siendo afiliados tampoco los voten, que todos los servicios se dan a través del gobierno que esté en la comunidad autónoma, independientemente de que sea del PP, del PSOE, de Podemos y de otros tantos partidos que existen, a las personas de las comunidades autónomas, y de sus capitales y de sus provincias. Esto es lo que haya llevado a Andalucía a ser dura en más de 30 años que ha gobernado PSOE, y eso que el partido lleva la O de obrero.
la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo en todos los rangos de edades de los 16 años hasta los 65 años menos 67 años. Periódico ABC chequeo total al Servicio Andaluz de Empleo, que solo gestiona el 2% de las ofertas laborales. La Junta replantea el modelo del SAI para dar utilidad a una agencia pública que cuesta 667 millones al año y tiene 3.467 empleados. Antonio Revega, Sevilla, 4 de octubre de 2019. Párrafo. En la consejería que dirige Rocío Blanco son conscientes de que el SAI no está siendo un instrumento útil y planea un cambio radical de modelo que modernice los servicios y mejore los procedimientos para ayudar a los 763.355 demandantes de empleo a abandonar las listas del paro. Periódico El Mundo. Montero exige un plan de ajuste a la Junta de Andalucía por el déficit que le dijo antes de ser ministra. Carlos Segovia, Madrid, 8 de octubre de 2019. La titular de Hacienda asegura que se ha detectado un desvío en Andalucía de 151 millones en el ejercicio 2018, pero con posterioridad al mes de abril de este año. Pero el gobierno regional responde que son gastos de 2018 heredados del Ejecutivo de Susana Díaz. Periódico El País. Bruselas reprende a España por la elevada desigualdad y pobreza. La Comisión Europea advierte del riesgo de vincular las pensiones al índice de precios al consumidor. Luis Pellicer, Bruselas, 24 de febrero de 2019. Yo sin entender de economía, pues no soy economista, si hay 10 jubilados por cada trabajador, y sin los suficientes nuevos nacimientos y encima una enorme subida del desempleo, ¿cómo van a vincular las pensiones al índice de precios al consumido? IPC, es una tomadura de pelo. Cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Periódico El Mundo. El Banco de España avisa del frenazo, hunde la previsión de crecimiento y rebaja la creación de empleo. 24 de octubre de 2019. Huelcope.es. Abuchean a un senador de Vox por esta propuesta para reducir el gasto público que genera el Senado. Este hecho ha sido compartido por la cuenta oficial de Vox en Twitter, que ha publicado un contundente mensaje. No entiendo el abucheo, sería lo lógico. Periódico ABC. Las autonomías ya son 30.000 millones de euros más caras que hace 6 años. Desde que acabó la crisis han elevado el gasto público un 17% y han disparado la factura de la deuda. Roberto Pérez, 9 de septiembre de 2019. Periódico La Vanguardia. La Junta critica deslealtad del gobierno y exige transferencia 1.350 millones. 11 de septiembre de 2019. Tenga en cuenta, señor Sánchez, que la federación del PSOE más grande de toda España, por lo que es la que aporta mayor cantidad de afiliados y votantes aunque no sean afiliados a su partido en unas elecciones generales, con que Susana Díaz se le vaya al mosquero por no estar gobernando en Andalucía y haga movimientos para que sus votantes y afiliados del Partido Socialista o se abstengan o votan a otros partidos sin necesidad de que sean de derechas. Aunque el CIS le den como ganador de las elecciones, le puede dar un vuelco a ese resultado, y se quedaría sin su presidencia de gobierno. Tenga cuidado que cuando se utiliza al ciudadano por una simple pataleta se pueden volver contra usted. Periódico Economía Digital. Un estudio alarma a Sánchez. El PP ganaría y sumaría con Ciudadanos y Vox. 15 de septiembre de 2019. El PSOE y Podemos se desploman. Eso sí, para los inmigrantes todo. Otro tema: inmigración ilegal. Periódico La Razón. España se queda fuera del pacto migratorio entre Italia, Francia y Alemania. El gobierno de Sánchez no fue invitado a la cumbre de Malta en la que se acordó la reubicación automática de todos los migrantes que lleguen por mar a Europa. Ismael Monzón, Roma, 24 de septiembre de 2019. Se ve que para Pedro Sánchez es más importante la que exhumación de Franco, muerto hace más de 40 años, que el pacto inmigratorio que puede evitar la muerte de muchas personas, y tenerlas que enterrar o simplemente que mueran en el mar y las tiren de las embarcaciones. Estos de la siguiente noticia también están vivo. Web Láser. Denuncian la falta de contratación en el servicio de oncología del materno de Málaga. Jesús Sánchez Orellana, Málaga, 11 de octubre de 2019. La dirección del centro está reorganizando la plantilla y ha efectuado, este viernes, 8 contrataciones. Se ve que los enfermos de cáncer siguen ser rentables, son unas medicaciones son muy caras, y la mayoría de estas vienen del extranjero y mantenerlos en el hospital es muy caro. Eso pasa desde antes del año 2006, cuando mi madre estuvo enferma, hasta el año 2012. Eso nos dijeron desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía y a continuación de esto dieron la orden de cerrar la planta de oncología. Después de que los familiares de los enfermos luchamos, conseguimos que las reabrieran. ¡Qué inconsciencia, irresponsabilidad! A este señor lo van a volver a votar aunque no saque más que 3 o 4 escaños, para seguir teniendo el país bloqueado y en puertas de otra crisis económica y de empleo. Eso se llama sensatez. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Después vendrán con los recortes porque no habrá más remedio. El primer recorte tendría que ser de políticos y asesores, de comunidades autónomas, diputaciones,
Senado y Congreso, para pagar menos subvenciones a partidos y sindicatos, y poder bajar impuestos y favorecer el empleo y evitando de camino la entrada de una nueva crisis haciendo que se sigan yendo más talento a otros países. Después del coste económico de cada uno de ellos en educación primaria, 4.000 euros a 6.000 euros por año y alumna, educación secundaria, bachiller y formación profesional, 8.000 euros a 10.000 euros por año y alumna, y la universidad, 13.000 euros 20.000 euros por año y alumna, educación pública, periódico El País, predicas contra los infieles en escuelas coránicas de Holanda. El Congreso pide explicaciones por la influencia del salafismo. Isabel Ferrer Laya 28 de septiembre 2019, periódico El Diestro, una activista somalí explica en un extraordinario vídeo el peligro que representa para las mujeres occidentales la inmigración musulmana descontrolada por El Diestro 26 de septiembre de 2019, periódico El Matinal. Pedro Sánchez acuerda continuar dando 6.000 euros mensuales a la mujer de Puigdemont 3 de octubre de 2019. ¿Qué pensáis? Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado, cara de enfado. Es dinero público, y a Pedro Sánchez lo vais a votar. Periódico ABC. A Pedro Sánchez le preocupa que el terrorismo pueda echar raíces en Cataluña. Insiste en que contemple el 155 y la Ley de Seguridad Nacional, pero pone en valor que el uno o solo hubo incidentes aislados. Víctor Ruiz de Almirón, Madrid 3 de octubre de 2019. Yo no veo ninguna preocupación, pues sigue la siguiente información. Periódico El Mundo. Marlaska broncó a la Guardia Civil tras detener a las 9 personas vinculadas con los CDR. El ministro en funciones reunió a altos mandos para reprocharles no haber facilitado información suficiente antes de la operación. Fernando Lázaro, Madrid, 26 de septiembre de 2019. Periódico El Español. Sánchez instaurará el 31 de octubre como Día del Recuerdo de las Víctimas de Franco. Otras medidas incluyen la creación de un banco de ADN y el impulso de las exhumaciones. 25 de septiembre 2019. Las víctimas tanto de los republicanos como de los franquistas en ambos casos se ajusticiaron a personas que no se debía. Fuera caretas. Desde los foros de la memoria acusan a la Unión Europea de anticomunismo. La Unión Europea condena los crímenes del comunismo y los fans de la memoria histórica se enfadan. Lente Vigo, jueves 3/10/2019. El 19 de septiembre el Parlamento Europeo condenó los crímenes y genocidios cometidos por los regímenes totalitarios instaurados por el comunismo y el nacionalsocialismo durante el siglo XX. Los más de 100 millones de muertos que causó el comunismo, divididos por países. Así fue la liberación de Polonia por el Ejército Rojo, la violación en masa de niñas y mujeres. Los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones. La resolución de condena, se puede leer aquí, fue aprobada 2 días después del 80º aniversario de la invasión soviética de Polonia, prevista en el pacto secreto firmado por Hitler y Stalin en agosto de 1939 y por el que ambos dictadores se repartieron tanto Polonia como Lituania, Estonia, Letonia y Finlandia. La resolución recuerda que los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad. Asimismo, el texto condena en los términos más enérgicos los actos de agresión, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Condena, también toda manifestación y propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión. La Unión Europea critica que Rusia siga ensalzando el régimen totalitario soviético. Por otra parte, la resolución afirma que Rusia sigue siendo la mayor víctima del totalitarismo comunista y que su evolución hacia un Estado democrático seguirá obstaculizada mientras el gobierno, la élite política y la propaganda política continúen encubriendo los crímenes comunistas y ensalzando el régimen totalitario soviético. Pide, por tanto, a la sociedad rusa que acepte su trágico pasado. Además, el Parlamento Europeo pide que el 25 de mayo, aniversario de la ejecución del capitán Witold Pilecki, héroe de Auschwitz, sea declarado Día Internacional de los Héroes de la Lucha contra el Totalitarismo, que será una muestra de respeto y un homenaje hacia todos aquellos que, al luchar contra la tiranía, demostraron su heroísmo y su sincero amor por la humanidad. Como ya expliqué en este blog, Pilecki fue miembro de la resistencia polaca contra la Alemania nazi y después contra la ocupación soviética de Polonia. Fue ejecutado por los comunistas en 1948. Los foros por la memoria acusan a la Unión Europea de promover el anticomunismo. Curiosamente, ciertas entidades españolas que se han pasado años clamando por la llamada memoria histórica se han mostrado indignadas contra esa resolución de la Eurocámara. El pasado viernes, la Federación Estatal de Foros por la Memoria arremetía contra la resolución mediante un manifiesto en el que acusa a la Unión Europea de promover burdamente el anticomunismo.
como si rechazar una ideología totalitaria y antidemocrática como esa fuese algo malo. El manifiesto afirma que en la lectura del texto nos encontramos con una serie de manipulaciones y tergiversaciones históricas de inspiración ultrarreaccionaria, en un intento de equiparar fascismo y comunismo, minimizando los crímenes del nazismo. Esto último es mentira. La resolución cita 4 veces el Holocausto y media docena de veces al nazismo, condenándolo expresamente. Llaman libertadores a los soviéticos que sembraron media Europa de dictaduras comunistas. Por si quedaba alguna duda, el manifiesto de los citados foros acaba resultando ser una apología descarada del comunismo. Afirma, por ejemplo, que la resolución europea pone al mismo nivel a invasores y a libertadores, a los siguientes que custodiaban el campo de aniquilación de Auschwitz con el Ejército Rojo, que lo liberó. Esto es el colmo. Hay que recordar, puesto que estos individuos parecen haberlo olvidado, que el NKVD soviético instaló gulags en antiguos campos de concentración alemanes, como por ejemplo Sachsenhausen. Los gulags instalados por los soviéticos en las zonas que ocuparon no solo encerraron a prisioneros de guerra alemanes o criminales nazis, también encerraron a socialdemócratas alemanes, por el mero hecho de ser rivales de los comunistas. En Polonia los soviéticos apresaron, torturaron y asesinaron a muchos miembros de la resistencia polaca contra el nazismo, con masacres como la de Urodzisko-Baran, en la que fueron asesinados entre 1.300 y 1.800 prisioneros polacos a manos del NKVD. A eso hay que añadir que Stalin impuso dictaduras comunistas en todos los países ocupados por el Ejército Rojo. La liberación consistió en cambiar la dictadura nazi por la dictadura soviética. De hecho, en países supuestamente liberados por la URSS, los soviéticos se portaron como una fuerza ocupante, demostrando cotas de crueldad tan elevadas como las plasmadas en la violación masiva de 100.000 mujeres y niñas polacas a manos de soldados del Ejército Rojo, motivo por el cual en Polonia recuerdan la ocupación soviética con la expresión Czerwona zaraza, la plaga roja. Los foros por la memoria demuestran que no se han leído la resolución. Hay otros aspectos del citado manifiesto de los foros por la memoria que muestran hasta qué punto sus autores ni siquiera se han leído la resolución que critican. Por ejemplo, afirman que la resolución interesadamente olvida los juicios de Nuremberg, pero la realidad es que cita 2 veces esos juicios. Primero en el punto E para recordar que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nuremberg, y después en el punto 8 para pedir la traducción de los procedimientos de los juicios de Nuremberg a todas las lenguas de la Unión. Webautono.net. La entidad izquierdista calumnia a Polonia y a las repúblicas bálticas 3/10/2019. Más adelante el manifiesto izquierdista se adentra ya en el terreno de la calumnia, afirmando que en Lituania, Estonia, Letonia o Polonia se ha llevado a cabo la rehabilitación y el elogio histórico del fascismo y la glorificación de los colaboracionistas con el nazismo, una mentira grotesca, y más teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Polonia se celebran cada año multitud de eventos para recordar a los patriotas polacos que combatieron a los alemanes, y que en ese país la apología del nazismo está prohibida por la ley. Es especialmente indignante ver una reacción tan furibunda contra una condena de crímenes de lesa humanidad en una organización que dice defender la memoria histórica, pero se la niega a las víctimas del genocidio comunista, muchas de ellas asesinadas por el régimen soviético, que sí que colaboró con los nazis incluso mediante la entrega por el NKVD a la Gestapo de unos 4.000 judíos y comunistas alemanes que habían huido a la URSS, y cuyo Ejército Rojo incluso desfiló con los alemanes en Polonia tras la agresión conjunta y coordinada de ambas potencias contra esa nación. El fundador de esa entidad es un militante del Partido Comunista de España. A decir verdad, esos foros nunca han ocultado sus tendencias ideológicas. El fundador de los foros es militante del Partido Comunista de España. Su actual presidente también ha sido militante del PCE, y hace solo unos días participó en la fiesta de ese partido, celebrada el pasado fin de semana en Rivas Vacía, Madrid. Por si alguien no lo sabe, el PCE es una formación de extrema izquierda que nunca ha condenado los crímenes de las dictaduras comunistas e incluso a día de hoy continúa apoyando a algunas de ellas, como es el caso de Cuba. Tal vez ese extremismo ideológico explique ciertas ocurrencias salvajes de dicha entidad. En 2010 esos foros pidieron la voladura del Valle de los Caídos, equiparando la cruz cristiana de ese monumento con la esvástica nazi del estadio de Nuremberg. Son los mismos que ahora se quejan de que se equiparen el comunismo y el nazismo. En enero de este año, la web de los foros publicaba un artículo tachando de mito la persecución religiosa en el bando republicano durante la Guerra Civil Española, y es a pesar de que está documentado el asesinato de miles de sacerdotes y religiosos por razón de su fe, y luego grupos como ese se dedican a lanzar acusaciones de negacionismo y de revisionismo. Menuda cara. ¿Se dan cuenta de que por mucho menos que eso, ellos mismos piden ilegalizar a otros? -M.
Fotograma de la película polaca Katyn, 2007, que muestra la masacre de 22.000 oficiales, policías, funcionarios, sacerdotes e intelectuales polacos a manos de los soviéticos. Periódico Oki Diario Sánchez tiene los camareros de Moncloa sin cobrar desde hace más de un mes. El gobierno gasta 18.000 euros al mes en limpiar aceras y quitar la vegetación espontánea de la Moncloa. Raquel Tejero, 13 de octubre de 2019. Miren, esto me suena que está forzando el voto de los trabajadores hacia el PSOE en las elecciones de generales de noviembre. Periódico La Información. El gobierno adjudica sin concurso a Indra el contrato del recuento electoral del 10. En el Ministerio del Interior recurre al procedimiento de emergencia para elegir a la empresa semipública como adjudicataria frente a la catalana Esquitl. Jesús Martínez, 9 de octubre de 2019, actualizado. 10 de octubre de 2019. Seguramente haya pucherazo y trampas del ególatra presunto de Pedro Sánchez. Después veremos cómo hay personas que aún estando vivas para pagar Hacienda, impuestos varios, luz, agua, no lo están para poder votar porque del voto libre me río. Lo que no sé es cómo consiguen saber más o menos lo que se va a votar. Ejemplo, periódico La Información. Un vecino de Valdés se entera de que está muerto al ir a votar 30 de abril de 2019. Pasadas elecciones. Periódico Alerta Digital. Una grabación retrata al régimen socialista andaluz. La delegada de empleo de la Junta en Jaén en 2012, detenida por orden de Alaya, presiona a los trabajadores para que hicieran campaña para el PSOE. Pedro de Tena, Sevilla, 24 de marzo de 2015. Lo mismo, la Junta Electoral debería mirar quiénes han gestionado los votos en Andalucía y si es la misma empresa ordenar que sea otra. Cada vez lo veo más claro que el tanto que critica al dictador de Franco, ese que fue tan malo, no negaré que hizo matanzas contrarias de su bando, pero los republicanos también hicieron a los del bando nacional. Se puede llamar derechas, asesinos o en los dos bandos. La memoria histórica tiene que ser para los bandos, aunque una guerra no es buena para nadie, porque suelen morir también, como se suele decir, los que no son de ningún bando sino que pasaban por ahí ese día y les tocó. Muchísimos civiles. Dicho lo cual, España actualmente tiene muchísimos problemas que nadie atiende y que mirar para el futuro. Tenemos que salir adelante todos, aunque se ve que para Pedro Sánchez que es más importante la que exhumación de Franco, muerto hace más de 40 años, que el pacto inmigratorio que puede evitar la muerte de muchas personas, y tenerlas que enterrar o simplemente que mueran en el mar y las tiren de las embarcaciones. ¡Qué inconsciencia, irresponsabilidad! A este señor lo van a volver a votar aunque no saque más que 3 o 4 escaños, para seguir teniendo el país bloqueado y en puertas de otra crisis económica y de empleo. Eso se llama sensatez. Cara pensativa. Cara pensativa, cara pensativa. Después vendrán con los recortes porque no habrá más remedio. El primer recorte tendría que ser de políticos y asesores, de comunidades autónomas, diputaciones, Senado y Congreso, para pagar menos subvenciones a partidos y sindicatos, y poder bajar impuestos y favorecer el empleo y evitando de camino la entrada de una nueva crisis haciendo que se sigan yendo más talento a otros países. Después del coste económico de cada uno de ellos en educación primaria, 4.000 euros a 6.000 euros por año y alumna, educación secundaria, bachiller y formación profesional, 8.000 euros a 10.000 euros por año y alumna, y la universidad, 13.000 euros 20.000 euros por año y alumna. Educación pública. Periódico La Razón. España se queda fuera del pacto migratorio entre Italia, Francia y Alemania. 24 de septiembre de 2019. Periódico El Mundo. El Banco de España avisa del frenazo, hunde la previsión de crecimiento y rebaja la creación de empleo. 24 de octubre de 2019.